Had Pesach Sameach. Un saludo a todos nuestros amigos, a todos nuestros suscriptores, a todos nuestros seguidores o miembros de los diferentes portales que utilizamos en la web para internautas, es decir, para todas las personas que, hurgando por el conocimiento espiritual, utilizan la web para instrucción, pedagogía, ciencia espiritual, comprendiendo que la Kabbalah es una ciencia espiritual que no se basa única y exclusivamente en el tema absoluto religioso, sino que la Kabbalah ha trascendido niveles hasta el punto de llegar a comprender y a entender que las religiones son solo formas, vestimentas para un alma ávida de conocimiento espiritual y de reconexión, porque la palabra conocimiento o conocer en la Torá es entendida como vínculo marital. De hecho, dice, y conoció Adán a su mujer Eva y dio a luz a Caín y a Abel, a Hebel. Ese conocer establece un vínculo directo marital de hecho con la pareja. Luego, cuando hablamos de conocimiento espiritual, estamos hablando de vínculo espiritual, es decir, volver a unirnos con la fuente o el generador de luz de nuestra alma, la fuente primigenia universal. Entonces, las religiones, la que sea, ha servido como método para ligar, por eso se llama religión, de la palabra religare en latín, que significa volver a unir algo que se había desconectado de su fuente. Y las religiones son métodos, vestidos, para lograr el fin ulterior del alma, que es la unicidad con Hashem, bendito sea. Esa es una necesidad intrínseca de cada alma. Así usted se diga ateo, porque la persona atea lo que demuestra es que tiene un ego muy grande, es decir, que sabemos más que el Creador. Es decir, que hemos entendido el mundo material como el fin último de todas las cosas, la materia como fin último de la existencia. Y hemos colocado nuestro intelecto en entender o comprender la materialidad, desconociendo el mundo espiritual. Pero aún los llamados científicos, hoy día a través de la física cuántica, han encontrado el vínculo entre la ciencia y la religión, la espiritualidad en la materialidad. Luego, solo es tiempo para que se cumpla el dictado de la Torá. Juro que ante mí se doblará toda rodilla y me confesará toda lengua. Estas personas llamadas
no creyentes o escépticos, usted les dice, aquí hay un libro, la Torá, por favor, diga usted que todas las maldiciones que están escritas en este libro recaigan sobre mí. Y verá que no lo hacen, porque en el fondo saben que hay asuntos espirituales a los cuales ellos no se han querido entender. Entonces, el tema cabalístico se torna a veces a religioso. Es decir, independientemente de la religión que usted practique, hay unas leyes espirituales fijas que si usted hurga en los diferentes libros religiosos de la humanidad va a encontrar correspondencias. Ese es un campo que estudia hoy en día a nivel escolástico la teología y sobre todo la teología comparada. La teología comparada, los sabios o los maestros no se centran en la discusión meramente religiosa o que esta es mi preferencia religiosa, sino que estudian las diferentes religiones con el ánimo, eso, de encontrar las correspondencias teológicas, en este caso las leyes espirituales fijas, que se entienden detrás de todo relato, pasaje o historia bíblica. En otra fe también hablan de sus parábolas. No es el caso nuestro, pero a través del estudio de esos escritos espirituales hay leyes fijas que usted hurga y las encuentra. Luego nos unimos en Kabbalah a través de esas leyes espirituales que son las necesarias a rescatar y a resaltar, porque son las que definitivamente modificarán patrones erróneos de conducta a los que nos impele el éxodo y la historia de Pesaj el día de hoy, la salida de la esclavitud. Y es que tenemos allende el entendimiento literal, la salida del pueblo Israel de Misrayim, de Egipto, después de 430 años de esclavitud. Dice que fue el tiempo, la parashá del día de hoy, que es para lo cual nos reunimos semana a semana, va a la lectura de o desde Shemot, Éxodo, capítulo 12, versos del 31 al 51, 20 versos bíblicos. Pero invito más bien a que leamos todo el capítulo 12 de Shemot para que se entiendan algunos aspectos en el sentido del calendario hebreo que debe empezar a partir del mes de Nisan, del 1 de Nisan o de Abib. Y Hashem claramente estatuye este mes o será el principio de los meses del año. Luego es el calendario de la Torá, porque el otro calendario que empieza en otoño es el calendario talmúdico. Y en este mes sacaré vuestras huestes de Egipto, es decir, una salida literal del pueblo que estaba martirizado y esclavizado en Egipto y de donde parte la declaración de fe del judaísmo en Devarim 26:5. Deuteronomio 26:5 es la declaración de fe del judaísmo. Un arameo a punto de perecer fue mi padre.
el cual descendió a Egipto con muy pocos hombres, y allá llegó a ser una nación grande, fuerte y soberana. Era un propósito de que en las inestabilidades que había en ese momento en la tierra de Canaán, este arameo llegara a Misrayim y allá se fortaleciera, inmerso dentro de otro pueblo. Pero dentro de ese otro pueblo hubo riesgos de asimilación en los niveles de impureza. Los egipcios estaban en un nivel espiritual que llamamos 50 de impureza. Y los hebreos llegaron al nivel 49. Por eso fueron salvados. Y si los egipcios, que era la nación potencia militar de la época y económica, cayeron en el nivel 50, imagínense, siendo ejemplo y modelo los pueblos circunvecinos. Luego del mundo antiguo, muy poco lo rescatable a niveles de civilización, a niveles de refinamiento del alma. Eran pueblos prácticamente bárbaros. Y los egipcios no eran la excepción. Y esclavizaron al pueblo de Israel, olvidando el beneficio que había hecho Yosef Hasadik, José el Justo, con Faraón en la época de las vacas gordas y las vacas flacas. Entonces, olvidando ese trabajo que hizo Yosef, se ensañaron contra su pueblo, contra el pueblo de Israel, y lo proscribieron y lo sometieron duramente. Y el clamor de los hebreos, según pactos que se habían hecho con Abraham, Isaac y Jacob, fue escuchado finalmente por Hashem, bendito sea. Y envió libertadores a Moshe Rabbeinu y Aarón Jacob para liberar a su pueblo de la esclavitud literal, pero que en nivel secundario era una liberación de tipo espiritual, porque el pueblo estaba aprendiendo costumbres paganas. Luego había que sacarlo físicamente para quitarle el yugo de la esclavitud y de la dureza del trabajo, pero a nivel alusivo había que sacarlo también del asimilamiento espiritual, prácticas y costumbres paganas. Y hay gente que gritará, ¿pero cómo? Pues sí. Recordemos que apenas Moshe se demoró en el monte Sinaí, en Ar Sinaí, hicieron un becerro de oro. ¿Qué más muestra eso sino una mentalidad asimilada a las costumbres paganas de la época? Por eso, según las promesas que se hicieron a Abraham, Isaac y Jacob, había que sacar al pueblo de esa cautividad, si no, el proceso de ticún de la humanidad se hubiera perdido para siempre. Hashem escoge este pueblo para que sean un reino de sacerdotes y gente santa, pero primero tenía que hacer una limpieza, es decir, él vio un potencial en ese pueblo que se estaba ya asimilando definitivamente, iba a llegar al punto de no retorno. El punto de no retorno espiritual son 50 niveles de impureza. Cuando nuestra cápsula o cuerpo o vestido, investido de las 10 sefirot, las sefirot emocionales de Seir Anpin,
y de la voluntad de Seir Anpin están ya llenas de clipot, de cáscaras espirituales, empañadas totalmente. Entonces los egipcios hubieron de perecer en el paso del Mar Rojo, que también las aguas han podido venir sobre los hebreos, pero Hashem bendito sea por un nivel de impureza menor que tenía los hijos de Abraham, Isaac y Jacob para hablar de las promesas. No se habían, digamos, corrompido totalmente. Y esto seguimos hurgando a niveles espirituales. Significa salir de la cautividad en que nos tienen los orificios del cuerpo. A veces vivimos única y exclusivamente para lo que vemos, para lo que olemos, para lo que comemos, para lo que palpamos. Una mente centrada en el mundo material. Luego lo que se nos dice es que salgamos de la esclavitud, de una mentalidad materialista que ve la materia como el fin último de la existencia y pierde toda una vida trabajando por la materialidad, incluso sin un descanso semanal. Porque la persona materialista no le importa ni Shabbat, ni le importa si es la teología occidental el domingo. Es incluso todo el día con su mente metida en la producción meramente material, y a veces se logran los objetivos y a veces no. Y perdemos toda una existencia en la cual no salimos de esa esclavitud, de la esclavitud del materialismo. Y el materialismo nos lleva a la gratificación de los orificios de nuestro cuerpo, es decir, de estar ubicados en el nivel espiritual de Yesod. La señal del pacto sagrado significa una persona que vive única y exclusivamente para la materialidad de su cuerpo, para gratificar los deseos vegetales y minerales del cuerpo en lo que tiene que ver a nutrientes, no importándote qué tipo de alimentación tengas. El tema es tener el estómago lleno sin ninguna ciencia alimentaria, que en el judaísmo es la alimentación kasher. Otros lo llaman los veganos y otros la dieta light, que se asemeja o trata de asemejarse. Y han descubierto hoy en día que no se deben mezclar proteínas, etc. Y ahí la ciencia va detrás de la espiritualidad hurgando. Pero las mentalidades absolutamente materialistas se hacen o se tratan de hacerlos de la vista gorda, porque no le gusta el tema estrictamente religioso. Entonces, para gratificar la parte mineral y vegetal de nuestro cuerpo, como una persona enferma de esta peste última universal, recuerden las personas que han estado en UCI, unidades de cuidados intensivos, porque tuvieron que entubarlos para mantener físicamente una vida.
pero prácticamente descerebrados o su mente en stand-by o su conciencia. Solo entubados 10, 15 días, una semana, un mes, personas duraron. Solamente recibiendo nutrientes para mantener la parte motora del cuerpo, pero sin ninguna capacidad real de vida. Y así hay personas que viven sencillamente para gratificar la parte mineral del cuerpo. Y otros dirán la parte animal. Y en esa parte animal ya aparece la recreación de la especie, es decir, la sexualidad, pero también malentendida. Y el instinto de conservación, salir de la casa a la guerra, porque el mundo es una batalla y lo que vemos son contrincantes, es decir, competidores. Y salimos de esa manera a herir para sobrevivir o a no dejarnos herir para sobrevivir. Es decir, se vive de una manera mineral, vegetal, animal y humana en esa parte instintiva de conservación y de recreación de la especie, pero sin ningún tipo de pensamiento altruista, porque creemos que la materialidad es el fin último de la existencia. Luego, el Éxodo nos trae la lección de salir de la esclavitud a la cual nos tienen sometidos nuestros sentidos espirituales, a salir del nivel de Yesod y extendernos a los mundos espirituales que están destinados para el alma. Es decir, que salgamos del nivel espiritual de Yesod sexta Sefirot de Seir Anpin, el árbol de la vida, 10 Sefirot. Keter, Jochma, Binah, Eseg, Geburah, Tiferet, Nesach, Jod, Yesod, la señal del pacto sagrado, y Malhut. Y el nacimiento espiritual, la liberación espiritual, salir del nivel egótico de Yesod y subir a la estatura del pecho, a Tiferet, al corazón. Y comprendamos el corazón como un dador universal, porque el sol no recibe, genera energía, luz y calor, sin los cuales no habría existencia material. Habría un recalentamiento global, desaparecería la vegetación y todo el sistema, todo el ecosistema, porque las plantas viven del fenómeno de la fotosíntesis, para lo cual la luz solar es convertida en energía. Y no habría entonces vegetación sin el sol. No habría calor, es decir, habrían heladas. El frío no nos dejaría supervivir. La luna misma no nos podría soportar. Porque la luna meramente refleja la luz solar para, digamos, tener algo de claridad en las noches. ¿Sí ve? Entonces, de igual manera, humanamente y espiritualmente razonado esto, si no estamos en el nivel de dador universal, es decir, de no solamente recibir
para gratificar nuestro gusto, nuestro olfato, nuestra vista, nuestros oídos, correr a ver lo que no debemos, correr a escuchar lo que no debemos, hablar de lo que no debemos, oler incluso lo que no debemos. Y así, amigos nuestros, gran porcentaje de la humanidad en una encarnación completa no corrige un nivel de existencia. De los 7 que empezamos a corregir, uno cada semana a través del conteo del Homer, que empezó exactamente la noche inmediatamente anterior. Nos encontramos todavía en la diáspora en el segundo día de Pesaj. Es decir, todavía estamos de festividad, por eso les deseamos Hag Sameach, Kosher Pesaj. O sea, que sea cumpliendo las regulaciones positivas y negativas de la Torá. Es decir, comiendo panes sin levadura, que significa espiritualmente esa galleta delgada, salir de la arrogancia que te da el ego, que te da el mundo material. La persona arrogante es porque está centrada en el mundo material. Y si de pronto ha tenido algún logro en el mundo material, se sentirá presidente. Y de ahí viene la arrogancia espiritual. Luego aquí se nos encomina a comer galletas de levadura durante 7 días para que recordemos de dónde venimos, que no somos el rey del mundo, que obedecemos a un propósito más sutil y más santo que el de creernos que somos los reyes del mundo. Estamos en un mundo lleno de reyesitos, los cuales vemos muy poco por la espiritualidad, y son realmente muy pocas las personas que en una encarnación hacen tikkun y corrigen esa forma de vivir egótica. Entonces, amigos nuestros, recuerde Shemot capítulo 12. Léalo completo y como ejercicio espiritual en Google puede analizar los diferentes tipos de sangre, O positivo, O negativo, O positivo, A positivo, A negativo, B positivo, B negativo, etcétera, etcétera, para que comprendamos lo que es un dador universal como el sol de Tiferet, que adicionalmente nos da claridad, nos da calor, nos da energía. Hoy en día está de moda la energía solar, los paneles solares. Se coloca un receptáculo para absorber esa energía y convertirla en electricidad. Luego el sol está más dedicado a ser un dador universal y no un receptor para engullir. Y si recibe, me dirán algunos, el sol. Pues lógico, el sol recibe sus nutrientes del Ein Sof, de la luz sin fin, de los mundos espirituales. Pero ¿qué hace él? No se queda con nada, inmediatamente lo reparte y todo el tiempo está radiando. Y radiando no tiene tiempo para darse cuenta si está recibiendo. Todo el tiempo radiando, radiando. Amigos nuestros, tenemos que salir de nuestra zona de confort. Y el principal enemigo de la caridad, es decir, del compartir, es nuestra zona de confort. Creer que... Y a veces
no salimos de una situación X porque nos da miedo salir de la zona de confort. Luego, eso es una esclavitud. La zona de confort es otra esclavitud. Hay personas que quieren ser toda la vida, por decir alguna secretaria. Nunca quiso ser la juez o la gerente de la compañía. Toda la vida quisimos ser secretarios o secretarias. Y vivimos 25 años sentados en un escritorio, trabajando 8, 9, 10 horas al día, llevando trabajo para la casa. Pero si hubiéramos hecho el ejercicio de la fe y el bitajón y la confianza en Hashem, bendito sea, hubiéramos podido cimbronear ese tipo de vida y llegar a ser una persona que cumplió objetivos físicos, porque hay también que cumplirlos, para llenarnos nuestra autoestima, no porque ser secretario sea malo, sino porque podemos extendernos más allá de las limitaciones mentales que tenemos. A veces no logramos algo porque nos aferramos fuertemente a lo que tenemos y tenemos que liberarnos de esa esclavitud. Fijarnos metas, y fijándonos esas metas llegaremos a lugares insospechados de existencia que quizás el cielo tiene destinados para nosotros en esta encarnación material. Es decir, no que usted no tenga objetivos en esta vida. No pedimos eso. No pide la Kabbalah eso. Sino que sea centrado en la conciencia o energía e inteligencia de recibir para compartir. Es decir, de prodigarnos por los demás y esforzarnos en ello y aumentar el reto de caridad y de filantropía. Salir de esa mentalidad materialista del solo yo. El pueblo de Israel salió de Misrayim y fue muy duro sacarlos a través de 10 plagas. Que los sabios dicen de la Torá que fueron 50 plagas. No 10, sino 50. Porque dice, Hashem colocó la mano sobre los egipcios. Y la mano tiene 5 dedos. Por 10 son 50. Los 50 niveles de impureza que habían caído y por los cuales perecieron en el Yansuf, en el Mar Rojo. Y el pueblo de Israel estaba en el nivel 49. Luego se nos concedió el Omer, el conteo de los 49 días del Omer, para que apenas el pueblo salió de Misrayim, empezara el trabajo de los 49 días del Omer. Es decir, empezar a trabajar en nuestra alma, que estaba también esclavizada y sometida y llena de clipots, de dioses egipcios, de limpiarse para llegar limpios y puros, incólumes, a Ar Sinai y al monte Sinai, para recibir la Torá. Y se recibió la Torá después de la vicisitud última del becerro de oro. El pueblo estaba corrompido y hubo de ser limpiado. Y esa generación no pasó a la tierra prometida. Miren ustedes, amigos nuestros, que sí había una asimilación cultural y hubo que en el desierto. ¿Cuántos desiertos habremos de pasar nosotros para
enseñanza espiritual. Y la nueva generación fue la que pasó a la tierra prometida. Esa generación murió en el desierto. Entonces fue muy duro sacar al pueblo de Israel de Misraín a través de las 50 plagas. Pero también fue más duro sacar los 49 niveles de impureza del corazón de los hebreos. Duro. Los portentos y milagros que hizo Hashem en el mundo antiguo para sacar a su pueblo de Misraín. Pero muy duro, más duro sacar Egipto del corazón hebreo. No decían, ¿por qué nos sacaste de Misraín para matarnos aquí en el desierto? Hashem castigó la lengua y hubieron de morir en el desierto. ¿Por qué motivo? Porque las palabras son creadoras. Y con esa soberbia y esa altanería se enfrentaban a Moshe Rabeinu. Es decir, ante el mismo Hashem que estaba por encima de Moshe Rabeinu. Y murieron en el desierto. Igual o quizás que Faraón y su gente, porque estaban en niveles de impureza también y no quisieron corregirse y hubieron de morir en el desierto. Luego fue más duro sacar Egipto del corazón hebreo, cosa que se logró ya a través de Yehoshua bin Nun, sucesor de Moshe Rabeinu, y la nueva generación entró a la tierra prometida. Tú también estás destinado a entrar a la tierra prometida. Tienes que batallar contra los deseos impuros de tu alma, hacer el trabajo de corrección del Homer de estos 49 días, limpiar tus centros espirituales de basura espiritual, de contaminación espiritual, salir del yugo del peso, de la materialidad, para convertirnos en seres altruistas, subir al nivel de Tiferet, al nivel del sol que comparte. El ama a tu prójimo tiene que hacerse ciencia en tu vida, en nuestra vida. Amar a los congéneres y a los semejantes. Hatsamea, Pesach, invitación a todos al conteo del Homer en Kabbalah psicológica, filosofía cabalística en Facebook. Que Hashem los bendiga. Shalom.